Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y hoy os traigo The Waylanders, juego inspirado en la saga Baldur's Gate y realizado por un estudio español llamado The Gato Salvaje Studio. Así que le vamos a echar un vistacito a ver qué nos parece porque mañana, día 2 de febrero, va a recibir una actualización importante y parece ser que va a ser una versión casi pulida de lo que en un principio fue el Early Access. Vamos a crear una nueva partida porque yo ya he estado probando un poquito. Vamos a probar por aquí. Vamos a elegir el nivel de dificultad. Hay que decir que el juego está totalmente en español. Solamente esto, parece ser que la dificultad no le han traducido. Pero bueno, lo vamos a poner en Waylander, que sería la experiencia, ¿vale? La auténtica experiencia de Waylander. Vamos a verlo y vamos a ver qué nos depara este juego de Gato Salvaje Studio. Vamos allá. Bueno, tenemos aquí la creación de personaje. Primeramente los orígenes, si es masculino o femenino. Ya vemos que hay dos tipos de personajes. Tenemos el femenino, que podemos elegir de 4 razas, o el masculino en nuestro caso, que lo vamos a elegir. Y tenemos por aquí, pues tenemos la raza humana, tenemos la raza licántropo, la raza mouro y la raza semifo-moriano. Bueno, pues no sé si elegir. Bueno, cada uno tendrá unas ventajas, ¿no? Los humanos, la raza más común y diversa. Los celtas son las principales culturas humanas en The Waylander, pero al ser un próspero imperio con rutas comerciales que van mucho más allá del continente europeo, Brigantia siempre ha acogido a gente muy distintas creencias nacionales, racias y etnias. ¿Vale? Los licántropos son descendientes del dios Lug y no transforman a los humanos al morderlos ni cambian de forma según la fase de luna. Algunos parecen casi humanos, con algunos rasgos lupinos, y otros resultan casi indistinguibles de los lobos, pero siempre una inteligencia humana. No obstante, la mayoría son temibles bestias humanoides, feroces, rivales en combates peligrosos. Entiendo que este puede ser bueno, ¿vale? Cada uno tiene unas ventajas, no los voy a leer todo ahora mismo, pero este, por ejemplo, tiene pellejo grueso, resistencia al daño del viento, aumenta la resistencia al daño en tierra. Este entiendo que es más, no sé, puede ser como más cura, más de cura, ¿no? ¿Veis los trasfondos que tiene cada uno? Por ejemplo, este tiene un trasfondo de soldado celta o de mercenario de perros de Ares, podríamos elegir. Este tenemos el lobo alfa. Aquí tenemos protector mouro. Y aquí tenemos esclavo, porque claro, tenemos en cuenta que este tipo de personajes, los semifomorianos, son una raza de monstruos gigantes inmortales que antaño gobernaban Irlanda. Pero son ahora como una especie de prisioneros, vamos. Aumenta la resistencia al daño en fuego. A ver, no me quiero poner el humano, pero no sé siempre lo mismo, ¿vale? Que no sé si me ponerme el mouro. Aunque el humano me da motivos para poder elegir mercenario de perros de Ares. ¿Vale? Que podía estar bien. Aunque también puedo elegir, dependiendo de la clase, puedo elegir clase guerrero, pícaro, batidor, hechicero o sanador. Creo que me voy a hacer un mago y lo voy a hacer de la clase. Es que qué feo es, tío. Este es más feo todavía. Pero bueno, veamos una clase. Vamos a ver la clase humana y ya está. No nos olvidamos de aquí de mucha historia, ¿vale? La clase humana, egipcio, porque druida celta. Podría hacer un druida celta, no está mal. Pero me gusta el egipcio. El egipcio, vale. Lo podemos personalizar, no me voy a cambiar muchas cosas. Color de pelo quizá un poco. Estilo del vello facial, ¿vale? Me mola con barbita. Estamos en una época que no había mucha maquinilla a afeitar. Todo negro, tono de piel me da igual. Color de los ojos me la suda. Pero bueno, podéis personalizar vuestro personaje como queráis. Bueno, y aquí tenemos lo que le vamos a dar a nuestro personaje. Como tenemos un mago, yo entiendo que lo suyo es que tenga buenas habilidades, tanto de resistencia como de inteligencia, o sea, voluntad como de inteligencia, y quizá un poquito de agilidad. Bueno, eso no me hace falta, creo, pero percepción. Le voy a meter inteligencia a full y ya los puntos que me sobren pues se los voy a dar en constitución para tener un poquito más de salud, ¿vale? El tema de la voz puede ser él, ella o ella, el pronombre, si lo queremos elegir, ¿vale? Tiene los 3 pronombres, genial. Tema de voz. Vamos a ponerle esa, que parece el único que parece adulto, por así decirlo. Y vamos a ver qué nos presenta The Waylanders.
Irlanda. Un nuevo país en tu camino. Tan lejos de casa. Pena que un juego español no tenga voces en castellano, pero... Y de hecho no está saliendo mal el texto. I hail from the southern kingdom of Kush, and the queen of the Celts herself, Escota, is a princess from Egypt. Vale. The Celts Está hablando sobre la raza, que... So when the opportunity for the two kingdoms to marry was presented, it was hard to pass up. Vale, oportunidad para enfrentar a los dos reinos. And the distress of some living fossils. The next in line to the Celtic throne, Prince Lugade, looks more like you and me. Voy a mirar si tiene subtítulos ahora, ¿vale? Para que le echemos un vistacito. Porque es extraño, me lo voy a saltar. Dame un momentito, me lo voy a saltar. El vídeo de intro es una pena. Pero es una pena que no tenga subtítulos. Debe tener subtítulos, pero no lo tendré activado. Dime algo, dime, ¿cómo te sientes ante la posibilidad de conocer hoy a los dioses? Me fascina la simple idea de estar aquí. Jajaja, ese es el espíritu. Te entiendo perfectamente. Yo venía a preguntarle a su majestad si quería algo para desayunar. Aún no, déjame un rato a solas para disfrutar de las estrellas en el horizonte antes de que el sol las haga. Por supuesto, mi señor. ¿Vamos? Vale, se ve que he cogido una especie de... Bueno, de tribu un poco religiosa o por el tema, ¿vale? Bueno, la delicadeza de la intro es bastante bonita. No hemos tenido que saltar alguna por tema de traducción. Que ahora veremos, seguramente tenga subtítulos y no lo tenga activado. En lo que es los vídeos, la cinemática. Pero claro, esperaba que un juego español tuviera doblaje al español también. Entiendo que es costoso. Y que, hombre, para salir al mercado internacional es lo ideal. Y ahora, gracias a todo ese esfuerzo, soy el líder más joven de toda la historia de la escuela druídica. Que sí, Amergin, que ya sabemos que meas arcoíris. No todos hemos tenido miles de años para perfeccionarnos. Tienes razón. Aquí hay que aprender a cerrar el pico antes de llegar a los 30. Jaja, sea amable, cielo. Que ni siquiera ha amanecido aún. Ajá, porque la noche destaca por ser ese momento del día en el que nadie dice... No hace nada malo. Eres insufrible. Yo también te quiero. ¿Has llegado a la comida? Ah, menos mal, estoy muerta de hambre. ¿Huevos cocidos? Pues si anoche ya cenaste más que nadie. Sí, pero me quemé todo por la noche. Vale, es hora de los huevos. Deberíamos despertar al príncipe antes de o después, pero no le va a gustar que lo hagamos. No. Ni de coña. A mí no me miréis. Pues me ha tocado, por gilipollas. Le ha tocado al tonto del pueblo. Ya voy yo, hombre, ya voy yo. ¿Será sinvergüenza? Vale, si le damos al botón central podemos cambiar la vista de aspecto. Voy a mirar un momentito una cosita en las opciones, ¿vale? El tema del sonido del vídeo de esto. Dificultad Wildlander, mostrar cascos. No, quiero mostrar diálogos. No hay. Me apena un poquito el tema de... Bueno. Subtítulos sí. Vale, los subtítulos están puestos. No sé por qué. Idioma en español. En fin, bueno. Conoce a tu tripulación. Tengo que hablar con Armergin, hablar con Taliesin, hablar con Naseshat, o como se llame, y hablar con Heraclios. Vale, pues hablemos con esta gente. Le doy al ratón porque me equivoco para mover la cámara por otros juegos, ¿vale? Aquí se mueven Q y E. De hecho, en falta que me hubieran explicado eso también un poquito, ¿vale? Pero el juego en sí está bastante chulo. Dice que hay una biblioteca gigantesca en la escuela druídica. ¿Estás aquí representando a los druidas? En efecto, soy tu Atad de Danam. Son nuestros dioses. Nadie sabe más de ellos que los druidas. Vale. Posiblemente sea la persona más necesaria de la que estamos aquí. Estudiamos su magia hasta que nos sangran los dedos de tanto pasar página.
Mira, me voy porque eres un poco chulito, ¿no? ¿Estás aquí en representación del ejército? ¿De dónde eres? Vale, vamos a preguntarle por el ejército. Naseda y tú parecéis estar muy unidos. Jajaja, en realidad no nos conocemos tan bien. Yo soy un viudo de mediana edad y ella una mujer hermosa que sabe más cosas de las que aprenderé ya en 20 vidas. Durante los últimos años hemos tenido decenas de encuentros, pero nunca hemos hablado del tema. A mí me alegra el simple hecho de poder pasar tiempo con ella. ¿Qué opinas del príncipe? Lugait es un crío. La gente empieza a descartarlo ya como posible gobernante, pero ¿qué tiene? ¿19 años? Parece ser que se están uniendo los reinos y este príncipe es el que va a controlar esto, ¿no? Tiene tiempo de sobra, es inteligente y amable. Llegará el día en que será un buen rey. Tengo fe. Vale. Me queda por hablar con esta amiguita. Dice que los videntes pueden ver el futuro. También somos fabulosas y guapas a rabiar. Sí, ya te veo, preciosa. En mi caso tengo una habilidad única en magia perdida que ya solo recuerdan los mouros más eruditos. Por eso mismo, y puesto que mis dotes para la negociación, la persuasión son, digamos, no voy a ser humilde en este caso, en este aspecto, lo siento. Soy una persona con muchísima labia y ostento un puesto elevado. Vale. Pues ahí te quedas, todo chula. Voy a hablar con el fortachón. ¿Qué te ha traído a Katia? Todos los héroes de verdad se embarcan en viajes que te cambian la vida, como hizo Odiseo. Para crecer, debemos abandonar nuestro hogar y afrontar peligros ignotos. Esta es mi gran aventura. No me malinterpretes, yo soy todo un héroe. No obstante, no me importaría dejar una historia aún mejor para los libros de historia. Vale. Te dejo, musculitos. Voy a despertar al príncipe, ¿vale? Vamos a girar esto y creo que aquí estaba el príncipe. Vale, la historia introductoria, ¿vale? Se la han trabajado. A ver qué pasa con el príncipe. Su Alteza, el príncipe Lugait. Como me estropee mi capa favorita, voy a dejar de comer. No pase con él, Amergin. Quizás se le dé mejor retener el trono que el alcohol dentro del cuerpo. A su edad yo era un profesor consolidado. Ya sabemos que eres un tío raro y no hace falta que presumas de ello. Eso que lo de presumir es cosa mía. Chicos, hemos llegado. Qué pena no tenga doblaje al español, tío. Esperemos que en un futuro lo tengan. Nuestros barcos explorados lo han terminado de registrar las playas. Debería ser seguro llegar allí. Aunque extraño, no había gente a la vista. No son exactamente gente, Tailesing son dioses. Lo sé, son nuestros dioses, pero ¿acaso para ellos no hacer ruido al andar? ¿Acaso no pisan las ramas del suelo al pasear entre los árboles? ¿A qué te refieres? A que no hay nada, absolutamente nada. ¿Qué ha pasado? Estoy harto de todo esto. ¿Serás imbécil? Padre, ¿por qué le vamos a dar regalos? Eres el rey. Son ellos los que tendrían que rendirte tributo. Este niño es tonto. Somos emisarios de la paz y vamos a visitar a una gente mucho más poderosa de lo que ninguno de nosotros podría llegar a entender o imaginar. Es un privilegio. Pues estoy harto de privilegios, como todos. ¿Perdón? ¿Cómo va esa resaca, Alteza? Me parece increíble que me hayas hecho compartir cabaña con este... Habla, joven, ¿qué soy? Ya basta. He hecho tanto como he podido, ya sea tu rey o como tu padre, para intentar prepararte para aportar la corona. Ya eres adulto y tu madre y yo sabemos qué hacer. Cuando regresemos a casa a Caltia, pienso convocar una reunión del consejo. Tenemos que decidir si eres digno de subir al trono alguna vez. Pero padre, a partir de ahora exijo que te refieras a mí como su majestad. Que niño, eres un vacilón. Deja de quedarte ahí embobado y vuelve al trabajo. Vale, tenemos que hablar con el rey y con el príncipe. Es bonito, ¿eh? Está bonito, muy bonito. El desarrollo del barco está precioso, tío. La verdad me encanta. Y ni tan mal, ¿eh? Vamos a hablar con el rey primero.
¿Necesito ayuda para prepararnos para las negociaciones? Necesito un tiempo a solas para pensar. Debo concentrarme antes de reunirme con mis dioses. Debo pensar en lo que plantea ante mí y olvidarme de las desagradables y necesarias conversaciones que me esperan al llegar a casa. A mi esposa no le va a gustar esto, nada de nada. Vale, pues nada, te dejo. No había ni rastro de los Tuatha. Ha sido muy extraño, no había nadie. Llevo casi 40 años dedicándome a la casa. No hay indicios de alguien vivo aquí. Este no es el príncipe, tío. Como mínimo, ningún indicio que yo recuerde. ¿Dónde está el príncipe? A ver. Príncipe, príncipe, ¿dónde te has metido, sinvergüenza? ¿Está el puñetero príncipe metido, hombre? Allá adelante, creo. No, esa es la mujer. ¿Dónde se ha metido el príncipe, tío? Principito, ¿dónde te has metido? Ah, está aquí el gilipollas y no lo he visto. Ah, ven para acá, chulo. Parece que la cosa está un poco tensa con vuestro padre. Me ha humillado. ¿Cómo es hacerme algo así? Soy su hijo. Es que no significa nada para él, pero es que soy un pamplina, hijo. ¿Por qué no es capaz de aceptar que me estoy esforzando tanto como puedo? Sabe que os estáis esforzando. ¿Tú crees? No sé, yo sí me importa mucho. Vale, pues nada, ahí te dejo. Está chulo. Me vuelvo al camarote. Mi personaje es un piltrafilla, tío. No sé si me he equivocado eligiendo personaje, ¿eh? Recuerdo mi primera misión a bordo de este barco. Casi la espicho. Obviamente fue algo que ocurrió hace 1.000.000 de años. Desde entonces he preferido mis dotes para el combate. Si quieres entrenar para el combate, puedo enseñarte algunas de las cosillas que he aprendido. Venga, enséñame. Excelente, comencemos. No sé quién eres, me has parado y me has dicho, vamos a enseñarte a pelear, pues enséñame. Para lucha de manera efectiva, lo primero que necesitas es un arma. Elige en esa caja de ahí. Vale, recógelo todo. Vale. Ya he cogido el arma, ¿ahora qué? Me la equipo, ¿no? Vale, ahí va la mano. Esto va acá, esto es como un tutorial. Esos son los consumibles, ¿vale? Arrastra el equipo, esto a la mano, esto aquí, de lujo. Y ya estoy preparado, ¿ahora qué? Veo que te he equipado el arma. Empecemos los conceptos básicos de combate, vamos a ver. Enséñame a pelear. A ver, tampoco que sea muy difícil, ¿no? Saber que hay que darle a clic izquierdo al enemigo y todo eso. Vale. Vale, como soy mago, disparo de lejos. Vale, genial. Buen trabajo. ¿Qué te parece si probamos un par de tácticas? Venga. Con el pause lo paramos igual que era en Baldur's Gate en su momento. ¿Vale? Vamos a poder parar el ataque. Y así podremos lanzar, por ejemplo, las magias, ¿vale? Vale, con el botón derecho removeríamos el ataque. Si quitamos el pause, atacaríamos. Le damos el pause de nuevo y podemos aplicar un ataque. Vale, increíble, vale. Probemos ahora con algo más avanzado, las formaciones. Vale, formaciones para cuando tengamos más personajes, ¿no? Genial. Esto es muy Baldur's Gate, ¿eh? ¿Y por qué esto está en inglés, tío? De verdad. Por favor, empezar a traducirlo ya. Es carácter will learn formation during the game, ¿vale? Vale, cada carácter puede aprender 2 formaciones durante el juego, dependiendo de su clase. Vamos a intentar crear una formación de Taliesin. Bueno, vale. Se le llamamos a un Taliesin. Lo tengo seleccionado. ¿Ahora qué? Right click aquí, ¿vale? Right click aquí, ¿vale? Eso es para seleccionar a todo el mundo. Y ahora la F para el icono para mantener el control, ¿vale? ¡Hostia! ¡Cómo mola! Usa la habilidad para atacar al dummy. ¡Hostia! Esto sí me ha molado, ¿eh? ¿Ves tú?
Me ha gustado eso, ¿eh? To becoming a great warrior. Here, Vale, este es el principio del camino. Toma mi nota. No dudes en leerla si necesitas ayuda durante tu along your viaje. journey. Interesante, tío. Bastante interesante. Veamos, ¿qué más nos trae por aquí? Esto es algo extraño, ¿eh? En el pájaro este, tío. Inisfail, la isla del destino. Unas pocas horas después. Stay with me. No me abandones, mi rey. I need more Necesito Amador. algo más, You can Amerin. do better than Podemos hacerlo mejor. ¿Pero qué está pasando? Tell ¿Cómo me osa what to decirme do qué hacer for después de haberme avergonzado delante de los Tuata? Ah, ¿los Tuata me acaban de atacarnos? ¿Esos Tuata? Sí, soy una bruja por haberte dejado quedar mal cuando tenían en el tan alta estima. Me parece increíble. ¿Nos han atacado los Tuata? ¿Que tú... Nos han atacado, tío. ¿Pero quiénes? ¿Y el príncipe qué hace ahí, tío? ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Qué coño ha pasado? Vale, mi mago no es muy rápido atacando, ¿vale? Y no quiero morir, por favor. Ya veo que mi mago es un endeblillo. Bueno, por lo menos he sobrevivido. No sé por cuánto tiempo, pero he sobrevivido. Vale, una poción, genial. Más pociones. ¿Y esto qué es? Bebida amarga. Regeneración gradual, vale, te regenera poquito a poco. Pero la furia y el maná, vale, estupendo. Me voy a poner esto aquí. Poción de salud, tengo 2, entiendo. Me debería haber tomado la poción amarga mejor que esa, porque esa es instantánea y la otra no. Tendrá un cooldown para tomarme otra poción, por lo que veo. Vale, genial. ¿Dónde está el príncipe? He visto que se estaba quemando, pero ¿por dónde? No me marca dónde está. Vale, está aquí. ¿No? ¿Es este? Sí. Ayudémosle. Empezar con un mago en un juego de rol es bastante durillo, porque al principio todos los palos te los llevas y eres endeble, ¿vale? Pero bueno, parece que hemos ayudado al... Gracias, ahora marchémonos a eso, machaquemos a esos más nacidos. Ah, amigo, ahora llevo a 2 personajes, ¿no? Y puedo controlar a cualquiera de ellos, ¿vale? Con la WSD de lujo. Vale, es que es clavado. Los controles son muy clavados, como he dicho en principio, a Baldur's Gate. A la forma de jugar de Baldur's Gate. De hecho está inspirado en ello. ¿Qué es esto? Vale, esta es la misión, ¿no? Todavía no tiene la traducción al español completa. Me da un poco de rabia, ¿eh? Pero bueno, rescata al príncipe y encuentra al rey Itch. Me da un poquito de rabia, en el sentido que es un juego... Vale, esta es la gente, el códice de personas, de criaturas, de lo que hemos descubierto. Y aquí son el cómo jugar, vale, genial. Quiero ver lo que tenemos por aquí, en todo caso. Vale. Estos son duros y yo hago poco daño, ¿eh? No sé el príncipe, pero yo hago poco daño, la verdad. Vale, genial. Ahora con el príncipe atacamos a esto de aquí. Y contigo. Príncipe lo tengo que ganar agresivo, no me gusta nada. Tengo cooldown, vamos a ir disparando de momento. No sé qué tal va el tema de las esquivas, pero no me está saliendo nada bien.
De momento, como os digo, soy un mago bastante patato. Y esta gente me están acribillando. Ahora recogeré. Hay mucha gente por aquí, ¿eh? Espérate, príncipe, no te vayas todavía. Quiero recoger todo esto, tío. Que hay mucho loot aquí y seguramente... Mira, ahí hay una vara que a lo mejor es mejor que la mía, tío. Porque con esto no sigue haciendo nada de daño. A ver, el príncipe está combatiendo, tío. Allí sin... Bueno, lo tengo en agresivo, es normal. A ver, ¿qué he encontrado? Una espada. Puede servirle al príncipe. Pero como se me ha ido... Vale. Ataque menos 4. Es más fuerte que la que tengo ahora mismo. ¿Vale? Vale, genial. Oye, lo estoy viendo yo, esto como que me están dando pa'l pelo, ¿eh? A ver si aprendemos ya habilidades porque... Vale, ya tengo a 3 personajes, por lo menos. Ya tenemos también a Telesin, que se nos ha unido, que es una especie de arquero. Me he quedado sin mana, ¿eh? Con la bebida amarga me la estoy recargando, eso sí. Del mana. Vale, a este tengo que curarlo, si no está muerto, ¿eh? A ver. Tengo que ponerle a este salud, si no está muertísimo. Vale. Tómate una poción, cúrate un poco. Vale, te la vas a tener que tomar toda, porque como eres un gilipisis... Vamos a ponerlo intermedio, que no sean muy agresivos, ¿vale? Si no, no me van a dejar tranquilo. Yo voy a ir con mi mago. Esos que me sigan. Estamos rodeados de Firbolgs. No sé dónde salen, pero hay un montón de ellos. Y eso no es bueno. Vale, aquí está el gordo también. Vamos a reorganizar las tropas. Ahora mismo. Tú, ayúdanos. Vale, yo te ayudo. Pero de momento mi maguito lo único que hace es esta ya maradita, que es una porquerita. Pero bueno, es que no puedo hacer otra cosa, tío. Bueno, de vez en cuando tiene una magia, que también está entretenida, pero todavía soy un bastardillo. Tengo que aprender más magia. Vale, genial. Eso sí, cuando la magia hace daño, ¿eh? Bastante más que la otra, vale. Ya tenemos 4 personajes. Oh, padre. Deja de lloriquear. Es todo culpa tuya. Ya le gritaremos luego al chaval. No os malgastéis saliva. ¿Queréis parar de una vez? Padre, ¿sigue vivo? Bueno, más que tengas energía, más bien. ¡Ouch! Por poco tiempo, como sigas haciendo eso. Tenemos que llevar al rey de vuelta al barco. Estoy de acuerdo. A ver. No he estado suficientemente estable como para que le quite la punta de la lanza. Pero al menos estaré un poco más cómodo. No veo la comodidad por ningún sitio. Majestad, ¿podéis poneros en pie? Le han clavado una lanza, ¿no? Deja que te ayude. Ya os tengo, majestad. Os llevaré a casa. Estoy bien, puedo ponerme en pie. Tan solo necesito ir despacio. Manteneros alejados de mí. Nos veremos en la playa. Vale, ahora ya tenemos a todo el pelotón. Amergin se ha unido al grupo. Elige una clase. Puedo ser hechicero o sanador. Quiero magia destructiva, lo siento.
Ah, vale, pero Emerging. Ah, Emerging es el que puede ser hechicero curador. Ah, me he equivocado eligiendo. Bueno, da igual. Debería haberlo elegido como curador porque yo no soy yo no soy sanador, ¿vale? A ver, personaje. ¿Cuándo subo de nivel? Mirad, aquí tenemos un nivel en este, creo. Si no me equivoco. Tenemos una exclamación, no sé si es algo del diario. Llegar hasta los barcos, ¿vale? En personaje. Hechicero. Vale, puntos atribuidos, 9. No están atribuidos, vale. Como eres hechicero, la inteligencia al máximo. Y bastante voluntad también. Confirmar. ¿No me deja? Así que tengo que dejarlo pulsado, leche. Vale, me ha faltado un punto, perdón. Ahora sí. Listo. Bueno, pues esta subida de nivel debería haber escogido al otro, pero bueno. Lo que no sé si después me dará... Ya no voy a poder elegirlo. Me hubiera gustado haberlo hecho healer, pero creía que era mi personaje el que iba a curar. Atacar, chavales. Vamos a por él. Vale. Turno. Esto es lo que me gustaba a mí de Fallout. Cuando teníamos el pause. A los que les guste este tipo de juegos, ¿vale? Quizás no a todos. Pero podías poner el pause y elegir las habilidades de cada uno. Así que bueno, intentemos hacer todo el daño posible. ¿Por qué tiene tan poca vida, tío? Vale, en teoría la pava debería curarnos. No te acerques tanto, Yuyu. No, tendría que curar mejor a aquel. Al príncipe, porque si no, me lo van a acabar matando. Vale, ¿tú puedes curar a este o cómo va esto? Vale. Tenemos una healer por lo menos. No es gran cosa, pero tenemos una healer. Que algo es algo. Vamos a ir andando con ella. A ver, es healer, pero también hace daño, ¿eh? Lo que pasa es que está todo el mundo atacándola a ella, tío. Se nota mucho la inspiración en Baldur's Gate, en el modo de combate. El tipo de combate es muy Baldur's Gate, ¿vale? Vale, aquí tenemos un arco que nos puede valer para uno de los personajes. Vamos a ver, ¿dónde estás, mi amiguito? El arquero, tú. Estás tirando jabalinas, pero el arco es mejor que tu jabalina. Vale. Así que te quedas con el arco. Vamos allá. Pongámonos a nuestro personaje. Vale, vamos a poner a este agresivo. Acabo de encontrar también una armadura. Veamos. Esta armadura con huesos portadores de muerte. Yo creo que este le va a venir bien a la amiga, ¿no? No le viene bien a ella. A ver, ¿quién puede llevar eso? ¿Nadie puede ponerse esa armadura? De los que llevo al menos no. Defensa física. Parece que es para... Que es para el fortachón. Pero como no lo llevo ahora mismo en el pelotón, pues de momento no nos sirve para nada. Ahí están los barcos.
Vale, pues veamos si podemos llegar a ello. Otra espada. ¿Será mejor que la que tenemos o igual? A ver, tenemos aquí una espada para... Este es igual, ¿vale? Es la misma espada. Nos puede valer para otro que tenga espada también. Pero de momento nadie usa esa espada, ¿vale? Por lo tanto, fuera. A ver, ¿por dónde hay que llegar a los barcos? Por aquí hay una bajada. Encuentra la costa, pues vamos allá. Tenemos aquí gentecilla que nos va a dar guerra. Reterar a mi arquero, a mi mago, que no me ataque este tipo al mago. Bueno, de momento solo tenemos una magia. Cuando tengamos más... Bueno, de momento voy a ir a saco. El tema de la formación es lo que me gustaría mirar, porque estaba curioso. Pero la formación no lo tienen todo. Este sí tenía formación, creo, ¿ves? Este sí tiene, en punta de daga. Esta no tiene formación. Este es el único que tiene formación, creo. Vale, este, si le cojo a esta gente y le doy a la F, lo pongo en formación, en teoría. Ahí está. Está guay el tema de la formación, ¿eh? Atacamos ahí en formación. Ojito, ¿eh? La formación, tío. Cómo mola. Esta sí lo han hecho bastante chulo, ¿eh? Ese detallito me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado. Me sirve. Tengo que ver cómo cambio de guerrero sin tener que usar las teclas, digamos. ¿No me puedo curar a mí misma? Sí. Vale, genial. Pues vamos para adelante. Vamos a seguir hacia el barco. A ver qué nos presenta el juego. La verdad, de momento se prepara interesante. Quizás necesita algún retoquillo la cámara, pero por lo demás... Vale. ¿Cómo van los guerreros? Estamos bien de vida de momento. Voy a ayudar a aquel de allí. La maga está atacando a este. Si no, ahora con el pause lo podría cambiar, pero en principio vamos bien. Vale, ahora con la healer no tengo problema. O sea, con la healer ya más o menos. Simplemente es cogerla y tirarle ahí un poco de vida y me lo cura. Al idiota. Oye, un hacha, ¿no? Un hacha o un martillo. Y un escudito. Genial. Vamos a ir equipando. La verdad es que nos está dando bastante... mira, tenemos habilidades también para subir. Bueno, para este no tenemos nada. Para este tenemos este martillo de demoledor. Hace 7 de daño en ataque más que la espada. Y también tiene utilidad. De lujo. Después, ¿qué más tenemos? Tengo un escudo, pero ese será para el luchador, para el guerrero. Vamos a las habilidades. Y ahora vamos a aprender nuevas magias para mi personaje. Genial. Canalizar magia. Regenera tu mana concentrándote sin moverte y dura hasta el lance otro conjuro o hasta que termine la duración de este. Esto me puede venir bien, porque a veces me quedo sin maná en una batalla, ¿vale? Así que aunque haya otra cosa más importante, estaría bien tener una recarga de mana para cuando me quedo sin ella, ¿vale? Ya no me quedan puntos de habilidades. Pues nada. Pero sí me quedan atributos. Más inteligencia, más perfección y un poco de constitución. Y este ha subido también el nivel. Es un... las cosas hay que decirlas claras. Es un RPG al más puro estilo clásico. Muy a lo Baldur's Gate. La verdad es que está muy interesante. El grafismo me encanta. Es muy bonito. No sé qué pensáis vosotros. Espero que me dejéis por los comentarios vuestras opiniones, porque estoy muy interesado en conocerla sobre este juego. Bueno, ¿y para qué? Bueno, pues si los amigos de Gato Salvaje le dan por acercarse por el canal, que le eche un vistazo a ver qué opináis sobre ello. Vale, tenemos oleada arcana. Lanza una oleada de fuerza que hace daño y aturde a todos cuando se encuentra al paso. Teletransporte.
Está bien. Runa de cuchilla. Invoca sobre el suelo una runa que hace daño de forma periódica a los enemigos en el área. Me gusta, me gusta. Runa de combustión. Invoca sobre el suelo una runa que explotará cuando se acerque un enemigo. Estos son como trampas, tío. Está muy guay. Pero creo que hay otro tipo de magia, ¿no? Bueno, eficiencia mística. Reduce el coste y el número de ataque en 2. Vale. Y esa sabiduría. Largo año de estudio han aumentado tu inteligencia. No, de momento le voy a poner esta oleada arcana que me ha llamado la atención. Que vamos a verla. Y ya tenemos 2 magias con ese. Con este también. De lujo. El tema, me tengo que empezar ahora porque llevo tiempo sin jugar a este tipo. Y me tengo que acostumbrar a las magias que tengo, ¿vale? Estaría bien acostumbrarme a controlar, bueno, a los pausas. Me tengo que acostumbrar otra vez a las pausas de toda la vida. Para controlar los ejércitos. Porque como estoy ahora más con los juegos por turnos, pues ahora el tema de hacer la pausa para asignar a cada uno, bueno, mientras que sean sencillos, sean ataques sencillos, no me preocupa, pero ojito con esta armadura. Defensa sí, física es casi igual que la otra, pero se supone que la que tengo mejora un poco, ¿eh? Un poco mejor. Esta tiene un 9%, esta tiene un 10%. Es 1,7% mejor. Ah, entonces esto es diferente, tío. Es diferente a la hora de aplicar los objetos, ¿no? A ver, en teoría, este ataque es igual que este, pero esto ataca 15. Esta hace 7 de ataque. Y esta tiene 15. Buah. La utilidad baja, pero el hacha sigue siendo mejor. Debería dejar el hacha. Vale, y esto entiendo, botón derecho, que puedo hacer, desmontarlas, ¿no? Vale, cuando tengo más de una las puedo desmontar. No sé para qué. O es si es desmontarlo o es tirar y deshacerte de ello. Lo iremos viendo. Vale, tenemos aquí esta especie de lanza. No, el arco me gusta más. El arco a lo mejor hace menos. Esto tiene 11 de ataque. El arco es solo 7. Pero será más rápido. Pues no lo sé. Voy a dejar la lanza entonces. ¿Puedo tener doble arma? No, ¿no? No. Como a 2 manos, no. Vale, podríamos poner casco si tuviéramos. Y este personaje sí me han dado. Vale, tiene 6, 9 y 11%. 3, 14 y 12. Hace menos daño, pero más defensa. Como quiero hacer la healer, me la voy a aplicar, ¿eh? Y este, mi túnica, le podría venir bien, pero es un 1% más mala. 12 de ataque. Estamos bien de momento. Continuemos. Está guay los cambios de vista, aunque la cámara algunas veces en esta vista hace algún extrañillo cuando colisiona con piedra y eso. No, nada que te desagrade demasiado. Pero bueno. Ahí viene el rey con el fortachón. Buen trabajo, Tal Lessing. Sabía que podía confiar en ti. A ver, pausa. Tengo uno aquí que me está atacando, por favor. No, mejor ataca aquí. Ahí delante. A ver, me haría falta que tú vayas curando a este pronto, porque lo tengo ya tocado. El lancero me molaría que atacara aquí, ¿vale? Vale, he tirado de la mana para probarlo, pero bueno, ahora mismo no me hacía falta. Esto está minado, cuidado. Ojo donde me meto yo también.
Vale, el guerrero está allí. Tengo a la gente bastante herida. Pero bueno, ahora intentaré curar a todo lo que pueda. Vale, no tiene mana, tío. La healer no tiene mana, así que tengo que tener cuidado. Se me puede complicar mucho la cosa, ¿eh? Haría falta que esta se recuperase un poco el mana. Pero como no tiene habilidad eso todavía, mal asunto. A ver si esto me puede venir bien, tío. Vale. Que no muera nadie, porque la tengo listo, como muera, ¿eh? Bueno, mi personaje está a punto de morir. De hecho. ¿Me se ha quedado solo? No, me la han tumbado. Bueno, espero que podamos salir vivos de aquí, tío. Es que esta se me ha quedado sin magia. Esa es prácticamente inútil ahora mismo. ¿Cómo resucito a este, tío? Vale. Cuando ya termina el combate se resucitan. Genial. Porque estaba en la mierda, tío. Estaba muerto. ¿Y esta qué le pasa con el mana? ¿Te has recuperado ya de mana, hija? Ve curando, anda. Ve curando, ve curando. Sin duda un juego interesante de RPG al más puro estilo Baldur's Gate. Con un aspecto visual muy cuidado, la verdad. Ten en cuenta que todavía le faltan detallillos por pulir, pero el juego ya presenta una calidad bastante destacable. No parece que pida demasiados recursos. Al menos a mí lo tengo en épico todo. Y no me está pidiendo demasiado, ¿vale? Heraclios, coge una muestra de gente y llévatela. La tragedia eres tú. ¿Crees que va la cosa bien? No, ya me gustaría. Claro, como si tuviéramos tiempo para eso. Eres valeroso, griego. Vos también, chaval. Cuando esto haya acabado, deberíamos ir a tomarnos una cerveza. Subid todos a los barcos. Yo tengo que ocuparme de un asuntillo. Si las leyendas son correctas, debería haber una cueva en esta playa que conecta directamente con el otro mundo Mouro. Tengo que sellarla para que sea lo que está pasando aquí no le pase también a mi pueblo. No podrás hacer esa clase de magia sin mí. No podrás hacer esa clase de magia sin mí. Espérate que se viene, ¿eh? Yo lo he sentido. Tú y todos. ¡Hostias, tío! ¡Hostia, loco! Parecido el rey de Tuatha. Es más guapo de lo que imaginaba. Pero ¿a ti qué te pasa? La maldición de Irlanda ha sido despertada. Vuelvo a la vida. No descansaré hasta haber desmembrado y haberme alimentado con las entrañas de toda criatura mortal que se use cruzar en mi camino. Dile a tu madre que le quiero. Hostia, lo que ha quedado del rey, tú. ¿Me tengo que enfrentar a esto en serio? ¿Estás loco? ¿Estamos locos, tío? Estamos locos, de verdad. Estamos locos. A ver. A ver, porque esto no pinta nada bien, tío. No pinta nada bien. La primera que tiene que estar curada ella.
Tírale toda la magia que sea posible. Tú pégale con todo lo que tengas. Tú lo mismo. Tírale todo lo que puedas tirarle, aunque se lo estás tirando. Y no sé. Ahora a ver si puedo ir curando. The glowing hand seems to be a focus for his magic. We should focus on the glowing hand. Vale. Que enfoquemos sobre la mano que está aquí, ¿no? Genial. El problema va a ser que se me está muriendo la gente, tipa. Y solo te puedo curar a ti ahora mismo. We did it. Attack his head. Vale. Aquí está ya el combate pausado. Ah, no, hay que atacarle la cabeza, coño. Que tenemos la cabeza ya ahí. Todos los ataques a la cabeza. Tú no, tú cúrame a este, por ejemplo. No me gaste la magia. Me ha sacado lobos, tío. ¿De verdad? Buah, estoy reventadísimo, tío. Estoy muertísimo, ¿eh? No sé si vamos a salir de aquí con vida, gente. No sé si saldré de aquí con vida. No puedo atacar allí, ¿no? Vale, cura. Esta vez... Bueno, cúrate tú, porque si tú mueres estamos muertos. Del tirón. The glowing hand seems to be a focus Vale, y tú allí. for his magic. We should focus on the glowing hand. Vale. Ya le hemos atacado a eso. Me van a matar. Me va a matar este tipo. We did it. Attack his head. Está en el suelo. Vamos a por él. Vale. Todas las magias a por él. Espero que me quede magia como para atacar. O sea, como para que la tipa me cure más veces. Si no la tenemos clara, ¿vale? Pero cúrame, tía. No me gaste la magia, hombre. No me estás curando, ¿por qué? Ah, está en cola. Buah, pues ya ves. Los tengo en cola. No tiene recursos, dice. Buah. Pues estamos fritos, ¿eh? Amiga, si no nos ayuda, estamos muy fritos, ¿eh? Te lo digo de verdad. Buah, 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 buah. Estoy seco, estoy tieso ya, ¿eh? Estoy tieso ya. No tengo quien me levante, quien me reviva. Estoy muy tiesito ya. Buah, tu leyenda termina aquí. Continuar.
Bueno, pues no me he podido hacer el primer boss. Parece ser que no soy digno de llevar a estos grandes soldados. Pero gente, esta es la presentación de Waylanders. La verdad, me está gustando. Me ha empezado un poquito flojo, pero ahora me está llamando la atención. He llegado allí sin curarme. Creo que debería curar a todos los personajes antes de llegar a la batalla. Pero decidme vosotros si queréis ver más contenido sobre este juego. Dejármelo en los comentarios, por favor, si es posible. Y dejarse un like por ahí y suscribiros si no estáis suscritos, para ayudar a mejorar y a crecer en el canal. Nos vemos aquí en el manicomio, en próximos vídeos y en próximas novedades. Hasta la próxima, chavales.